Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Deseamos que se encuentren bien y que podamos disfrutar en este día de la palabra del Señor. Semana pasada, fue un encargo de mi parte para la pastora, la hermana Graciela, para que ella se dedicara a hablarnos a nosotros, a los padres, a los hombres, a quienes hemos recibido una gran responsabilidad y que muchas veces no la llevamos a cabo, y por eso aparecen ciertos problemas en los matrimonios, en el hogar, en la política, en el mundo. Y qué triste que es cuando se levanta a veces una Jezabel. La Biblia nos habla de esto. ¿Por qué? Porque Acab, aquel rey, era un rey que no cumplía, un rey medroso, pusilánime, y entonces, tuvo que aparecer ahí su esposa, y ya conocemos un poco la historia de cómo termina esa mujer. Así que, hermanas, cuídense de no asumir una tarea o una responsabilidad quitándole al hombre su derecho. Más bien oren para que el hombre tome su derecho, su responsabilidad, y pueda llevar adelante el hogar, la familia, como la Biblia nos enseña. Yo quiero que entendamos que hoy es una exhortación a permanecer firme en la fe. En estos días de epidemia, por ahí van a venir muchos problemas que tienen que ver con el encierro, problemas psicológicos, y esto ya se está desencadenando en muchos lugares, así que no va a ser fácil atravesar este tiempo. Quiero que leamos en Hebreo capítulo 1, versículo 7, donde dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. El versículo 14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bajo estos dos versículos quiero tratar de llevar adelante este mensaje que tiene que ver con una exhortación a permanecer firme en la fe. Ahora, ¿qué entendemos en relación a los mensajes anteriores de comprender lo que es la altura, la longitud, la anchura y la profundidad del Evangelio? Me interesa esto en gran manera. Para esto tenemos que saber la palabra bien sazonada, habla la Biblia. No busqué los textos, pero quien conoce, quien ha escuchado los mensajes, y quien no lo ha escuchado y que dice: ¿a dónde está esa palabra? Búsquelo en la concordancia y lo va a encontrar. La palabra bien sazonada. También dice la palabra no adulterada. Sabemos, hermanos, que hay muchos que predican un evangelio no bien sazonado, y también predican un evangelio a donde adulteran la palabra de Dios, le hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Entonces, hay un texto que estoy usando últimamente donde dice que hay que renovarse en el espíritu de nuestra mente para comprender el tiempo que estamos viviendo. Y muchas veces, hablando con los hermanos, dije: si estamos en un tiempo de guerra, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente para decir, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo debo proceder frente a todas estas bombas que están cayendo y frente a toda esta situación? Si estamos en un tiempo de hambre, tenemos que saber de qué manera vamos a comportarnos y vamos a movernos, y de qué manera vamos a proveer para comer. Otro día escuchaba a alguien decir que allí en Venezuela compran una mortadela, la cortan en picado finito
y eso se lo agregan a un arroz hervido o a un fideo, y esa es la comida que tienen debido a la situación que están atravesando ciertos allí de Venezuela. Qué triste, qué doloroso que es todo esto. Pero bueno, hay que renovarse en el espíritu de nuestra mente. Entonces, los mensajes que vengo dando tienen que ver con estas cosas. Así que me decía un hermano, estuve viendo en un campo muchas espadas tiradas en la tierra. Ahora pregunto, ¿usted comprende esas espadas tiradas en la tierra? Frente a esta pandemia, ¿mantiene firme usted su espada, que es la palabra de Dios? ¿O está perdiendo la espada? La está abandonando y no la mantiene firme como ese escudo de la fe que habla la palabra de Dios. Entonces, permanecer firme en la fe frente a esta pandemia, porque debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y debemos de entender que tenemos una pandemia que ha venido esto de parte de Dios. La Biblia dice que estas cosas irían en aumento, entonces estamos viendo que están pasando distintas cosas en este planeta donde realmente tiene que llamar la atención al pueblo de Dios de predicar el Evangelio y también a los que no conocen al Señor de decir, bueno, ¿qué nos está diciendo Dios a través de toda esta peste? Hoy la mañana escuchaba de la plaga de langostas que está entrando a Corrientes, que está allí en el norte del Chaco, pero esa plaga de langostas, el año pasado cuando viajé a Quimilí, ya estaban ahí. Yo las pude ver y mis nietos allí corrían y las agarraban. Y yo digo, ¿qué hicieron las autoridades para no fumigar todo esto? La dejaron avanzar y cuando esas plagas vienen, va a venir hambre porque te comen todo en un momento. Bueno, entonces el pueblo de Dios debe renovarse en el espíritu de su mente, de comprender, de decir, Señor, ¿cómo actúo, cómo obro, cómo procedo? Yo recuerdo a mis abuelos cuando hablaban después de la guerra o en la guerra misma, del 37, la guerra del 14 en Alemania, donde encontraban un caballo muerto y se peleaban para ver qué pedazo de carne se llevaba cada uno para comer, porque la situación era desesperante. Bueno, la Biblia habla de que todo esto iría en aumento antes de la venida de Cristo. Y la Biblia habla en Apocalipsis que en los días de venganza, donde Dios va a traer venganza, y incluso por su pueblo también Israel, dice que la gente va a trabajar solamente para lo que consume durante el día, para poder vivir. O sea que la pobreza viene y viene en gran manera. Si bien los ricos van a poder comer mejor, pero la Biblia está hablando de estas cosas. Así que preparémonos para todo esto que viene. Estos días hemos oído el terremoto que hubo allí en México, donde realmente trajo desastre. Hemos visto también las inundaciones, donde ha arrastrado autos y donde ha sucedido cosas tremendas. Plaga de langosta. Bueno, te dice, pero esto siempre hubo, sí, pero esto va en aumento, esto va creciendo en la manera que se va a acercar el día del Señor para levantar a los fieles, a los suyos, a los que no perdieron la espada, a los que se mantienen firmes, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Efesios capítulo 6, versículo 12 al 18 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la lucha no es contra las personas, contra carne y sangre, la lucha es contra demonios, ángeles caídos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estos son días malos donde debemos tomar
toda la armadura de Dios que la Biblia nos menciona en estos versículos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno. Y aquí aparece esta palabra, que por eso busqué estos textos, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora se imagina, si Dios está mostrando que hay muchos que están perdiendo la espada, que se encuentran por el camino tirada, hermano, manténgase firme en la fe, manténgase firme en la oración, en el clamor, en la lectura, en saber que estamos atravesando una epidemia y que son los días malos y que, bueno, en otros lugares se están desatando distintas plagas, donde también hemos visto también allí una nube de polvo que está tapando todo y que, bueno, es interesante que pensemos en esto. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, hablaba con un pastor de nuestra organización y me decía que se ha conectado la iglesia de él con no sé cuántas iglesias y países donde están orando porque el Espíritu le ha estado mostrando que va a haber problemas mentales en muchas personas. Y lo que Dios nos mostró a nosotros aquí, que a fin de año, diciembre, va a haber un caos muy grande en este país. Así que, hermanos, si los que están orando, intercedieron, recibieron esto, bueno, si esto así sucede, usted va a saber que hay profetas, que hay gente que recibe de parte de Dios. Y si esto no sucede, bueno, por ahí no temáis a tal profeta, dice la Biblia. No obstante, la prudencia es muy importante, el saber ministrar bien las cosas, hermanos, porque pueden venir situaciones muy duras. Ya las tuvimos en este país, cuando han estado asaltando los supermercados, donde se han estado llevando televisores, media red. Bueno, esto pasó hace poco en Estados Unidos, donde quién hubiera dicho que en Estados Unidos podría pasar una cosa así. Así que, hermanos, estemos atentos, orando y firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Yo quiero mostrar aquí algo acerca de Moisés, donde en el capítulo 7, versículo 30 al 34, dice cosas muy importantes acerca de Moisés. Moisés, en el tiempo de Dios, para comenzar a sacar el pueblo de Dios de Egipto, y puse tiempo de Dios porque a veces nosotros pensamos que podemos hacerlo en cualquier tiempo. No hay tiempos y tiempos. La palabra nos enseña que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero hay tiempos de Dios donde Dios entonces mueve a sus siervos, a su iglesia, a llevar a cabo lo que Él propuso en su corazón. Y aquí encontramos que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro y se acercó a cierto lugar donde tuvo una visión, donde una zarza ardía y no se consumía. Entonces él dijo: iré a ver qué es esto. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, esto está en Éxodo 3, versículo 1 y 2, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, si usted lee más esto, y dijo, bueno, me voy a acercar a ver qué es esto, y el Señor le habla desde la zarza y le dice: saca el calzado porque el lugar donde estás santo es. Toda esta historia. Ahora yo quiero resaltar esto, que muchas veces hay quienes no entienden estas visiones
o estos sueños. La Biblia dice en Job que Dios habla a los hombres 1, 2, 3 veces en sueños, en visión, también a través de enfermedades, de tal manera que sus huesos que no se veían se ven, y que Dios le habla a toda la humanidad y que por allí las personas no entienden y dice, ay, si hubiera algún elocuente mediador, qué importante que la iglesia, los creyentes, los pastores, los siervos de Dios le anuncien a las personas estas cosas como lo estoy tratando de hacer en esta mañana. Entonces, a veces tenemos visiones y creemos que esas visiones por ahí son para otros y muchas veces son para nosotros mismos. Yo recuerdo un hermano hace tiempo que me viene y me cuenta él allí a un sueño que tuvo, y el sueño más estaba apuntando a los demás. Y le digo, ¿y vos qué entendés o qué entiende usted, hermano, de esto que le ha pasado? Y entonces él dice, no, eso que yo vi soy yo. Y acá Moisés, hermano, vio una zarza que quemaba. Yo, ¿qué es esto? Se está quemando la zarza con fuego y no se consume. Entonces allí Dios le estaba diciendo, mira, Moisés, la zarza eres tú. Tienes espinas por todo lado. Sin embargo, yo voy a tomar esa zarza, voy a estar sobre esa zarza, el fuego de Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento nos habla más claro acerca de este tipo de cosas, donde Dios pone su espíritu en nosotros, donde Dios arde en nosotros un fuego que realmente ardía en mí, dicen los apóstoles en un momento, ¿no? El corazón, hay muchos pasajes bíblicos allí. Y entonces eso nos hace ver que nunca vamos a dejar de ser pecadores y nunca vamos a dejar de ser pincheagudos, que vamos a pinchar, que vamos a chucear, etc. Entonces es importante entender que Dios le dice a Moisés, mira, aunque tú todavía tienes estos problemas, que eres como una zarza, que alguien que se acerca a ti tú lo puedes herir, sin embargo, yo voy a entrar en tu vida y a través de tu vida voy a llevar adelante esto que he prometido a Abraham, que he de librar a mi pueblo de Egipto, donde son esclavos, donde tienen que trabajar de sol a sol, donde no tienen ni tiempo de levantar sus ojos al cielo para clamar a mí, pero como yo soy fiel a las promesas, yo lo voy a llevar adelante. Bueno, es interesante entender esto, que por ahí Moisés quiso hacerlo en su yo, en su tiempo, y entonces cuando oyó algunas cosas que estaban pasando en Egipto, él un joven fuerte, fue y mató a un egipcio y bueno, lo enterró para que nadie se entere, pero alguien lo vio y entonces ahí tuvo que huir al desierto, tuvo que huir con su suegro allí y cuidar ovejas. Y entonces allí es como que Dios dice, bueno, no es con tu fuerza, no es con tu capacidad humana, no es con tu yo, sino es con mi espíritu. Y cuando ya Moisés habían pasado los años y ya quizás ya no confiaba más en esas fuerzas de juventud, ¿no? Entonces ahí se le aparece Dios en esa zarza y dice, bueno, ahora es el tiempo de Dios. Ahora vas a poder ir y sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, porque algunos han orado y las oraciones de ellos han llegado al oído del Altísimo. Muchas cosas podemos compararnos hoy. Hoy en día la gente está tan entregada al trabajo y trabajo y trabajo en los supermercados, en las empresas. Solo piensan en el trabajo, trabajo y trabajo y no tienen tiempo ni para sacar a sus niños a pasear, no tienen tiempo ni para estar con sus niños conversando, charlando, enseñando la palabra de Dios, orando con ellos. ¿Por qué? Porque allí la empresa le pide y le pide y le pide y le pide y le pide. Estos son los ricos opresores, estos son los ricos avaros, estos son los que dijo Santiago, ricos opresores, vuestras riquezas están podridas, vuestro oro enmohecido.
el jornal de vuestros trabajadores han tomado. Y, bueno, y han llegado al oído del Altísimo. ¿Qué va a hacer de toda esta gente? ¿Qué está pasando ahora con muchos de estos que ya están huyendo del país pensando que, bueno, es solo en Argentina, es en el mundo, hermanos? Esto viene para todos, así que Dios nos ayude, nos dé entendimiento en todas estas cosas, amén. Así que Moisés no lo hizo, no pudo hacerlo allí con sus fuerzas, sí pudo ver la visión, y entonces allí sí vemos, hermanos, que él vuelve a Egipto y allí comienza toda una tarea tan importante. Yo quiero hablar de este ministerio de fuego. El fuego es una figura de poder, siempre basando en la palabra de Dios. Recuerde el mensaje pasado que hice hace 2 semanas atrás, de 1 Corintios 2:4, no en palabras de humana sabiduría, sino en el poder de Dios. Tiempo y forma le puse aquí para que se entienda que es en el tiempo de Dios y a la forma de Dios, no como nosotros a veces pensamos y creemos. Ahora, cuando uno llega a tener la aceptación de Dios por el amor con que amamos a Dios y el nivel de preparación, y pongámosle ahí desierto, porque sin desierto, sin la prueba, sin pasar por situaciones duras y difíciles, por ahí no se madura. Yo recuerdo cómo fue mi vida al pasado, que hacían nuestros padres con nosotros, y hoy la verdad que los chicos se les da todo, y esto no es bueno tampoco para ellos. Bueno, mis hijos, algunos de ellos entendieron que había que comer todo lo que se pone en la mesa cuando estuvieron allí en Córdoba estudiando. Allí cuando faltaban las cosas, cuando no las tenían, y empezaba allí a haber necesidad, entonces se terminó ya esto. No quiero comer tal o tal comida, porque cuando el estómago allí pide algo, bueno, que venga lo que venga. Y cuando volvieron, bueno, ya fueron más preparados, así que cuando se le ponía allí lo que le llaman en España el callo, en España le llaman el callo, acá nosotros le llamamos mondongo. Entonces, ahí comían mondongo, comían todo y se les terminó todo. ¿Por qué? Porque pasaron por un desierto, pasaron por una situación difícil. Bueno, cuando hablo de estas cosas, un hermano u otro me cuenta sus experiencias y uno empieza a reírse y dice, ¿por dónde nos pasaron nuestros viejos? Pero pudimos valorizar muchas cosas que ahora no se valorizan. Así que, cuidado, hermano, entonces, que somos llamados a hacer una zarza con fuego de Dios, y puse aquí algo muy importante, no fuegos extraños. Hay muchas personas que hoy no están ministrando bajo el Espíritu de Dios, bajo el fuego de Dios, sino bajo el fuego del ocultismo, bajo el fuego de la hechicería, de la brujería, de muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios, e incluso hasta ministros que lamentablemente después van a terminar muy mal. ¿Por qué? Porque el diablo, decimos siempre, nos da puntadas sin hilo. Así que cuidado, hermanos, qué enseñamos, qué hablamos y qué decimos. Ahora, cuando uno llega a tener el oído afinado y la visión clara de cómo, cuándo puedo llevar a cabo la obra de Dios en plenitud. Y eso es importante. Y yo hablo, hermanos, de mis comienzos hasta hoy, la actualidad. Mirá que hemos pasado por un montón de cosas, pero aún estamos aguardando lo mejor. Aún estamos aguardando que Dios pueda usarnos como zarzas, pero llenas del fuego de Dios, para hacer señales, prodigios maravillosos, porque Dios no ha cambiado.
Y cuidado con aquellos que por ahí se enamoran tanto de la palabra y dejan de enamorarse de su creador. Le pasó esto a Job. Cuidado por ahí cuando nos gusta escuchar ciertos predicadores, que a mí también me encanta escucharlos, porque cuando uno tiene cierto conocimiento y ve otros que traen mayor conocimiento de la Escritura y basados en la Escritura, uno se encanta. Me pasaría horas escuchando porque uno quiere crecer. Pero, ¿qué le damos a una persona que no sabe discernir entre su mano derecha y la izquierda? ¿Qué hacemos con una persona que es drogadito o está entregada al alcohol? ¿Qué hacemos con una persona que no ha tenido nada de lo intelectual? Sin poder de Dios, sin el tiempo de Dios, sin el discernimiento de Dios, nada vamos a poder llevar adelante. Entonces, cuidado, no vayamos a los extremos, tengamos mucho cuidado, amén. Ahora la Biblia aquí nos habla de los ángeles ministradores, eso lo dice en Hebreo 11:14, no son todos espíritus ministradores a favor de los que han de ser herederos. Quiere decir que cuando nosotros vamos llevando la obra de Dios adelante, nos encontramos con ángeles que están ahí ayudándonos. Esos ángeles son espíritus, un espíritu usted no lo puede ver, no es antimateria. Entonces los ángeles están para ayudar a llevar a cabo la obra del Señor. Ellos no protegen de las acechanzas del diablo, lo hemos leído recién en este momento, en Efesios. Nos libran de las acechanzas del diablo. Ellos nos protegen del diablo. Nos libran de los ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos, porque hermano, esos ángeles caídos que no vemos, esos espíritus inmundos que no vemos, pero que sí por ahí vemos en ciertas manifestaciones terribles y horrendas, bueno, hoy en día, hermanos, hay un montón de enfermedades y pestes que tienen que ver, hermano, con demonios, con ángeles caídos. Hoy la ciencia todo dice, bueno, es una enfermedad tal, y es otra enfermedad tal. Se están las células ahí se están descomponiendo, y entonces por eso le llaman, el que descubrió eso, le ponen el nombre de esa enfermedad. Yo escuchaba a un jugador de fútbol que jugó en Huracán, y que lo estuvieron pasando en un programa allí, donde hablaba Ruggeri, donde hablaban todo esto, y este pobre muchacho contaba cómo empezó a perder las fuerzas musculares, cómo empezó a no rendirle, digamos, su cuerpo, en un momento a caerse, y bueno, fue prestado a otro equipo, volvió otra vez a su equipo, y allí quedó, y ahora tuvo que volver, creo, a La Pampa, porque de allí era. Su esposa lo tiene que ayudar a cepillarse los dientes, su esposa lo tiene que secar después del baño, y toda la medicina dice que esto va a ir en una declinación tal que va a quedar quizás en una silla de ruedas, en una situación alarmante. No sé si lo vieron. Bueno, yo puedo dar testimonio que aquí en esta iglesia llegó una persona con ese mismo problema, y que hemos orado a Dios y hemos clamado y hemos reprendido a los demonios, los espíritus inmundos, y ahora ha ido hace muy poco al médico y dijo, ¿qué pasó acá? Se paró tu enfermedad. Cuando hay enfermedades que se tratan con demonios, con espíritus inmundos, hermanos, sin el poder de Dios, sin la dirección de Dios, sin la aprobación de Dios, es imposible sacar adelante personas de este tipo. Y lo digo para la gloria del Señor. Quizás en algún momento Él mismo pueda decir y mostrar y dar testimonio, que sería maravilloso. Así que Dios nos bendiga. Ángeles que están a favor nuestro, que nos ayudan en esta guerra contra el mal, que no es contra las personas, lo dice Efesios, sino contra los demonios que están trayendo de todo tipo de pestes, y a través también del ocultismo y de maldiciones y un montón de cosas,
y de pactos que se hacen con el mal, con sacrificios de animales e incluso por ahí hasta sacrificio de personas. Esto hace muy poco en el Chaco ha sucedido. Bueno, las personas han sido descubiertas, están presas, pero esas son doctrinas de demonios que habla Timoteo claramente. Y tenemos que tener cuidado con estas cosas. Yo quiero mostrar aquí en Daniel, con el mismo Daniel que nos va a leer ahora, capítulo 9, versos 20 al 27, donde Daniel se propone a orar, a buscar a Dios, porque él entendió que se había cumplido el tiempo de la profecía de Jeremías. Había cambiado allí un reino por otro reino, y entonces él entendió que era un tiempo donde podían volver a reedificar los muros de aquella ciudad amada. Así que vamos a estar escuchando a Daniel Torres para que él nos lea en el capítulo 9, verso 20 al 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quién era? Gabriel, el ángel de la palabra. Amén. Tenga presente eso. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Ahora, aquí está hablando de tiempos hasta los tiempos finales. 70 semanas para terminar con el pecado. 7 semanas y luego habla de tantas semanas para la muerte del Mesías. Estamos hablando de 69 semanas. No voy a hacer los cálculos ahora de contar año por semana, pero bueno, estamos hablando de que si son 7 semanas, estamos hablando de que multiplicar todo esto. Pero no voy a hablar de esto. ¿Qué quiero hablar yo de estas cosas? Que se va a poner fin al pecado con la muerte del Mesías, pero allí aparece la última semana, porque ahí nace la historia de la iglesia, y cuando la iglesia sea levantada, comienza la última semana, donde justamente estamos hablando que en esa última semana, esos 7 años que van a pasar, 3 años y medio y 3 años y medio, bueno, Dios va a juzgar a su pueblo Israel, el anticristo va a aparecer, 10 reinos le van a entregar todo el poder. Bueno, hay un montón de cosas allí que van a suceder. Pero lo importante de todo esto es que la iglesia,
cuando Dios levante la iglesia, comenzará la última semana y terminará la última semana, y allí dará fin al pecado en estas 70 semanas que has profetizado Daniel. Dije muy poco, pero creo que es entendible. Ahora yo quiero que leamos aquí Daniel capítulo 10, versículo 1 al 21, donde vamos a confirmar estas cosas. Como siempre en el aire hay potestades, hay principados, hay gobernadores de las tinieblas que se oponen a los mismos ángeles, en este caso Gabriel, a traer la palabra, a traer la revelación, a traer el mensaje. ¿Qué dice allí? Daniel capítulo 10, versículo 1 a 21. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Estamos hablando de las 3 semanas, 21 días, ¿está? No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿A quién le hace pensar esto en Apocalipsis, sino a Cristo, que se ve exactamente de la misma manera? ¿Qué más dice? Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Algo le pasó así también a Pablo, cuando el Señor se le presentó. ¿Qué más dicen? Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Quién dice ahí? El príncipe del reino de Persia, una potestad, un ángel caído, un demonio, una fuerza que gobierna territorios. Presta atención a estas cosas. Se me opuso duramente 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Otro ángel, Miguel, de parte de los hijos de Dios. Este Miguel es el arcángel Miguel, que es el ángel de la guerra. Gabriel es el ángel de la palabra. Mire qué dice. Y vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decías estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Quién era ese entonces? El Cristo de la gloria. En el Antiguo Testamento aparece muchas veces el Señor Jesús como ángel. Pero fíjese, pero aquí uno semejanza de hijo de hombre. Qué maravilloso que es esto. ¿Qué dice el versículo 17?
¿Cómo pues? ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Bien, ahí vemos entonces una guerra en el mundo espiritual entre una potestad que gobierna cierto territorio, puede ser país, puede ser un lugar determinado. Yo muchas veces he experimentado esto entre pasar desde la ciudad de Paraná a la ciudad de Santa Fe. He experimentado pasar entre Resistencia, Chaco y Corriente. He experimentado en pasar de Santa Fe allí a Córdoba, en el límite allí con San Francisco. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han experimentado estas cosas, pero yo puedo decir que la experimenta. Son distintos gobiernos, son distintos príncipes, son distintas potestades. Tienen sus características de obrar y de actuar. Eso obsérvenlo. Bueno, qué lindo que es poder entender estas cosas y saber a qué nos enfrentamos en el mundo espiritual. ¿Amén? Creo que están entendiendo entonces. En el Antiguo Testamento aparece entonces el ángel de Jehová, que es Cristo. En el Salmo 34, 7 a 9, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un ángel que está alrededor nuestro, hermano. La Biblia lo presenta por ahí como el Paracleto, la persona al lado nuestra. Sin esta protección de los ángeles, que están a favor de los que han de heredar las promesas, no sería tan fácil poderlos mover. Así que tengamos siempre presente que no estamos solos. Dice el versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. No tiremos las espadas, no la perdamos, porque la Biblia nos habla, dichoso es el hombre que confía en él. Temed a Jehová, desde el verso 9, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Estos días compartía la palabra con una persona que le estoy tratando de hablar con el Señor y él ha tomado muy en serio mis mensajes o mis charlas, y yo le decía: al que trabaja nunca le faltará el bien, porque también eso dice la palabra. Y voy llegando, gracias a Dios, con la palabra. Fíjese, Pedro librado de la cárcel. Allí lo podemos ver en el capítulo 12, quisiera que Daniel nos lea allí, versículo 4 al 18, donde Jacobo fue muerto y al otro día lo iban a matar a Pedro, pero Dios envió un ángel. Y fíjese qué tremendo cómo obró este ángel y cómo lo sacó a Pedro. Hermanos, esto lo puede hacer Dios hoy actualmente. No pensemos que eso fue solamente para los días de los apóstoles, para los días de ciertos discípulos. A ver, bueno, Esteban fue un hombre espiritual, un diácono, donde le dice: acércate junto a ese carro. Y se acercó y escuchó que allí este etíope estaba leyendo el libro de Isaías. Dice: ¿entiendes algo? No. ¿Cómo voy a entender si alguien no me enseña? Sube, y subió al carro. Y allí él le explicó todo esto. Y después de esto, fue tomado por el Espíritu Santo, dice la Escritura, y llevado 34 kilómetros, no sé, en el aire.
Bueno, pero eso fue solamente para aquello. No, hermano. Dios puede hacer cosas impresionantes. Yo puedo caminar por el río Paraná si Dios me dice camina y ven. Ahora, si yo me largo a caminar sin que Dios me mande a caminar, me van a sacar en diamante. Eso es lo que yo quiero que entendamos, la altura, la profundidad, la anchura, que entremos a buscar a Dios de tal manera que podamos entrar en una relación con Dios donde Él nos aprueba, donde Él nos toma, donde Él nos empieza, porque dice Amós, no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces, hermanos, cuando uno se mete en las cosas de Dios, puede alcanzar cosas impresionantes y tremendas, y ahí estoy tratando. 2 días conversando con mi esposa y dice, ¿cómo vamos a levantar el ánimo de la iglesia? Viendo lo que ya el Espíritu nos está revelando, de las espadas caídas, de los problemas mentales, de estar encerrado, de enfrentar. Bueno, esto es una prueba. Hay que atravesarla, vendrán pruebas más difíciles quizás, pero hay que seguir, hay que confiar en Dios. Y hay que fortalecerse en la oración y hay que fortalecerse en el clamor. Yo trato de no salir de mi casa ni desayunar, sino primero estoy con el Señor. Y a veces camino, porque me hace bien caminar, y a veces cuando hace tanto frío no camino. Me siento allí, pero tengo que estar con mi Señor. Así que entendamos estas cosas. ¿Qué dice Daniel, capítulo 12, versículo 4 al 18? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo atravesado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Bien, para ahí, hermano. Ahora fíjese, Pedro, custodiado por 2 guardas, atado allí con cadenas, pero dice que durmiendo. ¿Cómo estaríamos nosotros si estaríamos ahí en una cárcel con 2 guardas, fría? ¿Podríamos dormir sabiendo que habían matado a Jacob y que iban a hacer lo mismo con él? Hay muestra que estaba el Señor con él, hay muestra que él había sido aprobado, hay muestra que estaba también el ángel del Señor allí cuidándole en alguna manera. Pero después vemos cómo el ángel le despierta, cómo se soltaron las cadenas, cómo pasaron allí todas las guardias de 16 soldados y cómo se abrieron las puertas por sí mismos, esas puertas de hierro. Yo cuando estuve allí en Valencia pude ver la puerta de hierro de Valencia, donde están todavía ciertas balas que le tiraban desde el mar ahí. Bueno, están las marcas como buceo de esto, y digo, terrible esas puertas. Se abrió por sí mismo y luego el ángel se pasó. Miren lo que sigue diciendo la palabra. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva
dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Qué tremenda fe, ¿no? Estaban orando por Pedro, y cuando Dios lo sacó a Pedro allí, no creían en lo mismo que estaban pidiendo. Estás loca. Cuando uno le pone límites a Dios, ¿no? Cuando uno cree que Dios, bueno, puede hacer hasta ahí nomás. Él dijo en un momento, estos días atrás, cuando hablaba, para el que cree, todo le es posible. Ayúdame, incredulidad, dijo aquel varón, y recibió la bendición. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Es Santiago ese. Y salió y se fue a otro lugar. Luego de que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Bien. Ahora, ¿cómo estos hombres pudieron tener esa relación profunda? Y este mismo Pedro, cuando escribió allí en su carta, dijo: nosotros hemos visto al Señor, nosotros hemos oído una voz del cielo, nosotros hemos visto cómo fue Él transformado y se vistió de luz. Hermano, qué lindo que es creer, porque así es nuestro Señor, y así se va a manifestar como se fue, dice Hechos de los Apóstoles. Ahora, fíjense que todos estos hombres se relacionaron con ángeles. Pablo, alentando a la tripulación en medio de una gran tempestad, cuando él fue llevado a Roma. Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 23 al 25, hermano Daniel, fíjese lo que dice ahí: porque esta noche ha estado conmigo, dice el versículo 20, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Quién estuvo con Pablo? El ángel. Y si seguimos leyendo ese pasaje, yo termino aquí con esto, vamos a encontrar, hermanos, que en un momento se iban a ir todos los que manejaban la nave, y él dijo: no los dejen ir, porque si no, y bueno, toda una historia donde terminan ahí en una isla, ¿me entiende? Donde Pablo habla de cómo los naturales no le recibieron muy bien, pero prendieron un gran fuego porque hacía frío, y cómo él va a agarrar un montón de ramas y las tira al fuego, y una víbora que huía de las ramas se le prendió, y entonces los naturales dijeron: este hombre escapa de la justicia de Dios. Pero como vieron que no se hinchó ni se murió, comenzaron a cambiar la forma de ver las cosas. Hay mucha gente en este tiempo que quiere ver en nosotros algo diferente. Y eso algo diferente se puede ver si nosotros, hermanos, buscamos estas cosas y nos movemos en lo sobrenatural, como he hablado estos días. Entonces este no es un tiempo para tirar la espada, no es un tiempo para abandonar el camino, no es un tiempo, sino es un tiempo para orar, buscar y clamar. Yo quiero visitar a varios hermanos, pero créanme, hermanos, que estoy ocupado y se me pasa el día y se me va volando, y al final van pasando los días, y bueno, estoy atendiendo por ahí lo más urgente. Estos días Dios me ha dado visiones para ir a visitar a una hermana que está enfrentando una enfermedad muy dura, así que en cualquier momento estaré allí ungiéndole con aceite, porque es el aceite como una figura del Espíritu, como algo que ha mandado ahí Santiago, y orar los unos por los otros, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y me encanta, hermano, ver, para finalizar, lo que el apóstol Pablo de repente le escribe allí a Timoteo, en segunda de Timoteo,
¿sí? Segunda de Timoteo, vamos a encontrar en el versículo 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hay un fuego en nosotros, en estas zarzas que somos, pero hay que avivar ese fuego. Cuando usted quiere avivar un fuego, ¿qué hace? Lo agita, le hace viento, lo sopla, le pone allí algunas maderitas o le echa algún producto inflamable para que se encienda ese fuego. Bueno, aquí la Biblia nos está diciendo estas cosas, porque no ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, hermanos, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y hay que avivar ese fuego del don de Dios que Dios nos ha dado a todos los que hemos creído en Cristo y hemos recibido a Cristo. No es un tiempo para volver atrás, es un tiempo para seguir hacia adelante en el nombre del Señor y saber que Él va a venir, que Él va a buscar a su iglesia, que Él nos va a levantar en ese día glorioso y que allí comenzará la última semana que hemos hablado de Daniel para poner fin al pecado. Y cuando Cristo venga y levante su iglesia, su galardón viene con Él, su recompensa, la resurrección de los muertos, los que vivimos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y iremos a estar con Él y gozaremos. Y luego de 7 años vendremos nuevamente a la tierra. Sus santos vienen con Él para terminar la tercera guerra mundial, para poner fin al pecado, para terminar con toda la inmundicia de este mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Así que, hermanos, afirmemos nuestra fe con la santa palabra de Dios, creámosle al Señor, porque Él no va a fallar. Dios le bendiga, le veré hasta la próxima. Amén. Para ti, de nadie más, lo que me has dado no malgastaré. Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que soy. Quiero que mi vida gire alrededor de ti. Quiero ser como un planeta. Quiero ser como un planeta. Quiero ser como un planeta. Girando hacia ti. Quiero ser como un planeta, sí. Girando hacia ti.